domingo pasado hubo un poco de terremoto. No tanto, pero hubo un poco de terremoto. Pero ah, yo estoy agradecido por permitirme a vivir en Perú, porque ah, única esperanza de Perú es el Evangelio de Jesucristo. Cierto, ¿no? Única esperanza de Perú es el Evangelio de Jesucristo. Por eso ah, yo estoy agradecido por permitirnos a vivir en Perú. El país tan hermoso, solo tiene esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Hoy esta noche, ¿no? Vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Génesis capítulo 27. Les invito, Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, versículo 5. ¿Ya lo tiene todo, hermanos? Sí, voy a leer. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve, tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob,
pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. Hasta versículo 23. Hermano, ¿cómo se encuentra? Bien, sí, gracias a Dios por estar en la iglesia, ¿cierto? ¿No? Sí, yo creo que ah, en cualquier lugar del mundo tiene dificultad, también tiene problema. También dentro de Jesucristo, dentro de la iglesia también puede suceder problema, dificultad. Pero hay una gran diferencia, dificultad, problema que sucede en Jesucristo y dificultad, problema que sucede fuera de Jesucristo. Hay una gran diferencia, porque Romanos capítulo 8 está escrito que todas las cosas nos ayudan para el bien. Ah, ¿sabe? Dificultades, problemas que están en Jesucristo. Todas estas cosas no nos llegan por maldiciones, tampoco por destrucciones, sino nos llegan todo para el bien de nuestra vida. Amén. Sí. Por eso estamos muy benditos en Jesucristo, en la iglesia. Hoy hemos leído Génesis capítulo 27, ¿no? Dentro de Génesis capítulo 27 aparece de cuatro personas, ¿no? Uno era Isaac, otro era Esaú y Jacob y Rebeca, ¿cierto, no? Ellos eran una familia, Isaac y Rebeca, era matrimonio. Y Esaú y Jacob eran hijos de ellos. Y Esaú, él era hombre belloso y también hombre del campo y como buen cazador. Pero al contrario, Jacob era hombre lampiño y también hombre quieto, ¿no? Hombre quieto. Entonces Jacob habitaba en las tiendas, pero Esaú, como él era buen cazador, también era hombre del campo. Él andaba en el campo para cazar a los animales. También no era buen cazador, sino él era buen cocinero. Él también cocinaba muy bien. Él siempre cocinaba guisados que su padre Isaac le gustaba. Por eso el padre de Esaú y Jacob amaba a Esaú por causa de guisado y comida que le servía, ¿no? Pero Rebeca, madre de Esaú y Jacob, Rebeca, ella amaba a Jacob. ¿Por qué causa? No por otra razón, sino y Rebeca, ella escuchó, un día ella escuchó de la promesa de Dios sobre Esaú y Jacob. Porque mientras ellos dos estaban en el vientre de Rebeca, ellos dos peleaban mucho dentro del vientre de Rebeca. Por eso ella estaba bastante preocupado. No sabía qué estaba pasando dentro del vientre de ella. Por eso ella, un día, ella oró a Dios.
Entonces Dios la respondió y la mostró sobre la voluntad de Dios y la promesa de Dios sobre Esaú y Jacob. Según la promesa de Dios, que dijo, el mayor servirá al menor. Esta es. El mayor servirá al menor. Mayor era Esaú, el menor era Jacob. Entonces, Dios que dijo, Dios no levantará Esaú, sino Dios levantará a Jacob. Dice. El amor de Dios no estaba en Esaú, sino el amor de Dios estaba en Jacob. Si me hago entender, ¿no? Entonces, ay, Dios ama a uno, pero Dios odia a otro. Así. Porque el camino de Esaú, el camino de Jacob eran diferentes, eran opuestos. Dios aborreció a Esaú. ¿Me hago entender o no? Pero Dios amó a Jacob. Porque el camino de Esaú estaba en contra a la voluntad de Dios. Pero el camino de Jacob estaba unido con la voluntad de Dios. Amén. Amén. Así es. Por ejemplo, Dios, ¿qué corazón tiene hacia todos los humanos? La primera de Timoteo está escrito. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe? Hay una voluntad de Dios, no para algunos grupos, sino hay una voluntad de Dios para todos los humanos. No importa qué naciones, qué sexo uno tiene, sino para todos los humanos, Dios tiene una voluntad firme, que era todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es todos los hombres sean salvos. Amén. Oh. Entonces, ¿cómo todos los hombres pueden ser salvos? ¿Sabe? No todos los hombres son iguales. Todos los hombres tienen diferencia de crianza, diferencia de capacidad, diferencia de carácter, diferencia de condición humana, diferencia de nivel de educación, ¿cierto? No, no todos son iguales. Todos los humanos tienen diferencia. Pero todos los humanos, ¿cómo puede ser salvos? Lamentablemente, hoy en día, muchos seres humanos no entienden bien sobre el corazón de Dios. Sabe que Dios desea, muchos creyentes de Dios de esta época, sabe que Dios desea que todos los hombres sean salvos, ¿no? Oh, sabe. Por eso, hoy en día muchos creyentes de Dios se esfuerzan, procuran, tratan para llegar, a alcanzar a la salvación de Jesucristo. Con muchas personas que piensan, ¿no? Ah, yo estoy obedeciendo la voluntad de Dios. Pastor, yo estoy tratando, yo estoy procurando para llegar a la salvación de Jesucristo, porque eso es la voluntad de Dios, pastor. La voluntad de Dios es todos los hombres sean salvos. Por eso yo estoy procurando, yo estoy tratando para alcanzar a la salvación. Por eso yo estoy haciendo bien delante de Dios. Claro, me falta, pero yo estoy en eso. Así muchas personas piensan así, pero está equivocado. O sea, todos los hombres sean salvos. O sea, Dios, el camino de la salvación que Dios dice, no por nuestras obras,
tampoco por nuestros esfuerzos para alcanzar a la salvación. ¿Me hago entender? No. ¿Por qué? Por nuestras obras, por nuestros sacrificios, por nuestros esfuerzos. Ningún ser humano puede llegar a la salvación. Es imposible. Nosotros vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Romanos. Les invito, ¿no? Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Romanos, capítulo 3, versículo 19. Voy a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermano, aquí hay una palabra, dice, sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, la ley de Dios nos habla, la ley de Dios nos dice, amén. O sea, nosotros debemos oír bien lo que dice la ley de Dios. Sabe, hoy en día muchas personas parece que están escuchando bien, pero no es así. No están escuchando lo que dice la ley de Dios, sino están escuchando lo que dice su propio parecer. Me hago no está escuchando lo que la ley de Dios dice con atención, sino están escuchando lo que dice su propio parecer, su propio pensamiento o su propio corazón. La ley de Dios, ¿qué dice a nosotros? Para cerrar nuestra boca. ¿Cómo? Para cerrar nuestra boca. La ley de Dios, ¿qué dice? Cierra tu boca, está diciendo. Uf. Usted sabe cuando una persona tiene mucha justicia propia, cuando una persona tiene mucha razón propia, no puede cerrar a su boca, sino siga intentando hablar de su razón, de su justicia. Pero la ley de Dios nos dice, cierra la boca. Porque nosotros no tenemos nada buena obra, no tenemos nada buenas cosas para presentarnos delante de Dios. Porque la ley de Dios quiere hablar esto. San Juan capítulo 8. Ahí aparece una mujer sorprendida en adulterio, ¿cierto? No, una mujer sorprendida en adulterio. Ella estaba en adulterio en aquel tiempo. El fariseo escribas la descubrieron en el lugar de adulterio. O sea, había varios testigos que ella estaba en adulterio. El fariseo escribas la llevaron a donde Jesús Cristo. ¿Cierto o no? El fariseo escriba la llevaron donde Jesucristo estaba. Claro, físicamente, aparentemente, fariseos, escriba la llevaron a donde Jesucristo. Pero la verdad, espiritualmente, la ley de Dios la llevó a donde Jesucristo estaba. Amén. ¿Cierto, no? Entonces cuando ella llegó a donde Jesucristo estaba, la boca de ella estaba cerrada. Amén. ¿No? Delante de ella levantó la cabeza, decía, así. No, no. Ella, delante de Jesucristo, ella tenía la boca cerrada, ella no podía decir nada, ¿cierto? No. Entonces ella, la mujer,
en aquella mujer adúltera. Ella conformó a la voluntad de Dios que les dio la ley de Dios. ¿Sabe por qué Dios nos ha dado la ley de Dios? Porque Dios ha dado la ley de Dios a todos los humanos para cerrar la boca de los humanos delante de Dios. Amén. Amén. Oh, no puede decir, para que sea persona que no puede decir nada de su obra, no puede decir nada de su sacrificio, no puede decir nada de sí mismo. Porque con esa razón Dios permitió la ley de Dios. La ley de Dios vino al mundo para callar toda la boca de los humanos. Amén. Oh, para no hablar nada de sí mismo. Para no hablar nada de sí mismo. ¿Sabe? Cuando una persona tiene confianza o tiene expectativa dentro de sí mismo, siempre habla de su propia razón, siempre habla de su propio parecer, siempre habla de su propio pensamiento. Pero cuando una persona se da cuenta que en él no se encuentra nada bueno, esa persona no puede decir nada de sí mismo. Amén. La vez pasada yo conté, ¿no? Yo tenía orgullo de un material, cuando yo era estudiante de secundaria. Yo tenía orgullo, me hago entender, yo tenía orgullo de un material, se llamaba inglés. Ah, porque cuando yo era estudiante de secundaria, yo ganaba buena nota de inglés, más o menos 85 sobre 100, 90 sobre 100. Nunca yo gané 100 sobre 100, pero gané 85 sobre 100, 90 sobre 100. Así yo ganaba mis notas de inglés. Por eso yo tenía orgullo en mi corazón. Un día en la iglesia, ¿no? En la iglesia donde yo congregaba, como con 4 hermanos conmigo, estaba hablando varias cosas. Ahí salió un tema de inglés. Y un hermano me miró, me dijo, hermano Kim, hermano Emanuel Kim, ¿usted sabe hablar inglés? Sin duda. Me hago entender, sin duda. Cuando él me preguntó, sin duda, yo le respondí, claro que sí. ¿Ah, sí, verdad? Sí, ¿usted sabe hablar inglés? Claro que sí. Bueno, usted hable algo. Entonces, más o menos 20 segundos, yo hablé en inglés en 20 segundos. Los otros hermanos, hermano Kim habla bien inglés, así me di. Nicolás estaba contento. Luego, al lado de mí hubo otro hermano. Un hermano le preguntó, ¿no? Ah, hermano, ¿usted también sabe hablar inglés, no? Uh, Otro hermano que dijo, no, 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 yo no sé hablar nada de inglés, me da vergüenza para hablar. Ay, no hay problema, nosotros somos casi los mismos niveles. ¿Eh? Hermano, usted, por favor, hable algo en inglés. Ese hermano no quería hablar, pero a otro hermano le animaba, entonces abrió su boca, comenzó a hablar en inglés por 10 minutos. ¿Cuántos minutos? Yo, 20 segundos. Pero él habló 10 minutos sin parar. Yo pensaba que echó aceite en su lengua. Wow, una pronunciación muy buena.
Mientras él estaba hablando, mis ojos estaban buscando un hueco. Un hueco, me hago entender, un hueco. ¿Para qué? Para meter mi cabeza ahí. Yo tenía mucha vergüenza en mi corazón. Amén. No, qué vergüenza. Vergüenza de haber dicho que yo sé hablar inglés. Eso fue hace como 33 años, 35, 33, 34 años antes fue eso, pero todavía está marcado en mi corazón, en mi mente. Eso sucedió hace 33 años, hace 34 años, pero todavía ese asunto está marcado en mi corazón, en mi mente, claramente. Pues desde hace 33, 34 años hasta ahora. Cuando una persona me pregunta, oh, pastor, usted es coreano, coreanos son inteligentes, usted habla inglés, sabe hablar inglés. Yo le, no todo coreano. Me, pastor, habla inglés. Señor, yo no sé nada de inglés. Amén. Entiendo, entiendo. Oh, yo no sé nada de inglés. Pastor, usted habla español. Yo sé hablar español poquito. Siempre yo que hablo, yo estoy aprendiendo. ¿Me hago entender o no? Yo estoy aprendiendo, porque todavía me falta muchísimo, no falta poco, sino muchísimo. Amén. Oh. Hay una persona, habla español muy rápido. Hay algún peruano, habla español como un motor. Rum, así, está hablando. Me da vergüenza. La verdad, Dios nos muestra, porque nosotros somos engañados por Satanás. Por eso cuando nosotros nacimos en este mundo, no solo nacimos en este mundo con el pecado, también nacimos en este mundo teniendo un sentido del corazón, se llamaba confianza en sí mismo. Nacimos con Ya, vamos a buscar, hermano, un pasaje de la Biblia. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículo 5, ¿no? Jeremías 17:5. ¿Ya lo tiene? 17:5, ¿no? Vamos a leer todo junto. A la una, dos, tres. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermano, ¿quién es persona maldita? El que tiene negocio fracasado, el que siempre se enferma. No. ¿Quién es el hombre maldito? El hombre maldito es el varón que confía en el hombre. Aquí el hombre no habla de hombre y mujeres, sino aquí el hombre es sí mismo. El que confía en sí mismo es hombre maldito. Eso es persona maldita delante de Dios. O sea, esa persona tiene una vida prosperada, exitosa, no importa. ¿Me hago entender? No importa. El hombre que confía en sí mismo, el varón maldito delante de Dios. El que confía en sí mismo, su corazón está apartado de Dios.
La persona que confía en sí mismo siempre habla de sí mismo, siempre habla de su propio parecer, siempre habla de su propia razón, siempre habla de sí mismo, siempre habla de su propia justicia. El que tiene confianza en sí mismo siempre habla de su propia razón, de su propia justicia, de su propio parecer. No acepta. No puede tener oído para oír, aceptar la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Oh. Por ejemplo, caso de primer hombre Adán. Él estaba feliz en el huerto Edén. Amén. Amén. Él tenía paz. Él tenía felicidad. Él tenía reposo en su corazón. Muchas personas están buscando la razón por medio de situaciones y circunstancias, ¿no? Porque Adán estaba feliz en el huerto Edén, porque Adán tenía paz en el huerto, porque Adán tenía descanso en el huerto Edén. Pues muchas personas, ¿qué piensan? Adán vivió en una situación perfecta, una situación muy buena como paraíso. Por eso Adán tenía paz, Adán tenía tranquilidad, felicidad. Así muchas personas interpretan. Por eso hoy en día muchas personas, para tener paz, para tener tranquilidad, para tener descanso de su corazón, están buscando la situación mejor. Imposible. La paz, reposo, felicidad, alegría que Adán tenía, no por un huerto Edén, sino por haber oído la voz de Dios solamente. Amén. Oh, solo por oír la voz de Dios. Solo por oír la voz de Dios, solo por oír la palabra de Dios. Adán tenía paz, Adán tenía tranquilidad, él tenía reposo en su corazón, no por huerto Edén, no por tampoco por buenas situaciones. Pero ¿qué sucedió? Sucedió una situación mala, ¿no? ¿Qué situación sucedió? Ya Adán dejó a oír la palabra de Dios, sino él comenzó a oír de su pensamiento. Él comenzó a oír de su propio parecer. Él comenzó a oír de su propia razón. Él comenzó a oír de sí mismo. Desde ese momento adelante, Adán perdió paz, tranquilidad. Amén. Amén. Así fue. Ya nosotros vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Ya lo tiene todo? ¿Sí? Ya. 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya, Adán oyó, ¿cierto? Adán y Eva oyeron la voz de Jehová. Amén. Amén. Cuando ellos oyeron la voz de Jehová, estaban felices, ¿no? Estaban tranquilos, lograron paz, ¿no? Ya aquí dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron. Ya. Entonces, ya, oyeron la voz de Jehová, pero ellos se escondieron, ¿cierto? ¿No? Ya aquí vamos a ver 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oh. Adán, ¿qué dijo? Cuando él escuchó la voz de Jehová, él tuvo miedo. ¿Sí? Así dijo, ¿cierto o no? Ah. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 8, cuando Dios llamaba a Adán. Antes, ¿cómo llamaba Dios? Adán, Adán, ¿dónde estás? Mi querido, mi cielo, ¿dónde estás? Así llamaba, le llamaba, pero después que Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios le llamó, Adán, Adán, este hombre maldito, desobediente, ¿dónde está? Así Dios llamó. ¿No? ¿No? Pero Adán dijo que cuando él escuchó la voz de Jehová, él tuvo miedo, dice. Entonces la voz de Jehová le dio gran miedo en el corazón de Adán. ¿Ustedes piensan así? No es así. Dios llamaba a Adán igual que antes. ¿Me hago entender? No, Dios llamaba a Adán igual que antes. La verdad, Adán fue engañado por Satanás. Él se cayó en gran oscuridad. Amén. Él perteneció en la potestad de las tinieblas. Por eso Dios estaba llamando a Adán. ¿Para qué? Para enseñarle. Tú fuiste engañado. Amén. Amén. Tú fuiste engañado. Y también ¿para qué? Para sacarle de la potestad de las tinieblas. Para salvarle de todos sus pecados. Amén. ¿Cierto? Pues nos parece que no, nos parece que por oír la voz de Jehová, Adán tuvo miedo, ¿no? Aquí que dice, versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sí? Cuando solamente uno escucha de la razón de Adán, uno cómo puede sentirse. Uy, la voz de Jehová era horrible, terrible. ¿No? Por eso la voz de Jehová no era igual que antes. Por eso Adán tuvo miedo. Entonces culpa era Jehová Dios para que Adán tuviese miedo, angustia. Uno puede interpretar así, pero eso es mentira, mentira. ¿Me hago entender o no? Si solamente Adán hubiese oído la voz de Jehová, no hubiese tenido miedo en su corazón. Vamos a buscar otro pasaje de la Biblia, versículo 11. Y Dios le dijo, ya, vamos a leer todo junto, a la 1, 2, 3. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? O sea, Dios que dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, aparte de la voz de Jehová, Adán estaba escuchando otra voz. Amén. Amén. Oh, Adán estaba escuchando otra voz. O sea, otra voz que dijo, tu desnudez es problema grave. Oh, tu desnudez, problema grave. Desnudez espiritualmente, no desnudez significa defecto, debilidad de Adán. Entonces, alguien le estaba diciendo a Adán, tu desnudez es problema. Tu debilidad,
tu defecto, tu falta, con esa condición, tú no puedes acercarse a Dios. Dios se siente incómodo por tu falta, por tu debilidad, por tu defecto. Así tú no puedes acercarse a Dios. Tú tienes que esforzarse, tú tienes que procurar, tú tienes que tratar para resolver tu debilidad, defecto, tu falta. Luego tú puedes presentarse delante de Dios en paz. ¿A quién estaba diciendo esa palabra? A Adán. Satanás estaba diciendo a Adán esto. Amén. Amén. Oh, Satanás estaba hablando. Adán estaba feliz. Adán tenía paz. Adán tenía reposo en su corazón, mientras él solamente escuchaba la voz de Jehová. Pero un día cambió. ¿Sabe? Un día cambió. En lugar de oír la voz de Jehová, él escuchó la voz de su pensamiento. ¿Sabe? Detrás de pensamiento humano, ¿quién está? Satanás está. Detrás de la razón humana, detrás de pensamiento humana, ¿quién está? Satanás está. Pues entonces, Adán escuchó la voz de Satanás. Por eso él tuvo miedo en su corazón y se escondió. Hermanos, hoy nosotros hemos leído Génesis capítulo 27. Ya llegó el momento muy importante para Jacob. Amén. ¿Me hago entender? Oh, Jacob, ¿qué momento? ¿Recibir la bendición o recibir las maldiciones? Oh, a Jacob llegó un momento muy importante. ¿Recibir las bendiciones o recibir las maldiciones? Ya Rebeca, ella tenía la promesa de Dios en su corazón. Bendición de Dios no estaba sobre Esaú, sino estaba sobre Jacob. Entonces, Rebeca tenía la promesa de Dios. Rebeca tenía camino para, para hacer a Jacob, para recibir la bendición. Amén. Amén. Así es. 자, ahora el momento muy importante es, ya, Rebeca llamó a Jacob, vaya, para traer 2 cabritos. Me trae 2 cabritos. Yo voy a cocinar. Yo voy a preparar un guisado delicioso que tu padre le gusta. ¿Sabe? Jacob no sabía preparar guisado delicioso para que su padre le gustaba. Pero su madre Rebeca sabía preparar guisado delicioso que Isaac le gustaba. Amén. Amén. Oh, sabe, y Rebeca tenía la promesa de Dios y también tenía toda la obra perfecta para hacer a Jacob y recibir la bendición. Amén. Amén. Oh, ya cuando nosotros miramos a Rebeca, y Rebeca era sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, como Rebeca tenía la promesa de Dios hacia Jacob, Jesucristo vino al mundo con la promesa nueva. Amén. ¿No? Con una promesa preciosa. Antes que Jesucristo llegó al mundo, en este mundo había un pacto. ¿Me hago entender? Oh, antes que Jesucristo llegó al mundo, este mundo existía un pacto. Se llama, ese pacto era un contrato entre Dios y los humanos. ¿Qué tipo de contrato era? ¿No? Si cumple todos los mandamientos de Dios, serán benditas. Amén. Pero si no cumple a todos los mandamientos de Dios, será maldita. Eso era.
¿Sabe Dios que Dios leyó? ¿Mm? Mira, si oyere la voz de Jehová y guardare todos mis mandamientos, será bendito. ¿Me hago entender? Oh, era un contrato. Cuando los israelitas leyeron ese contrato, oh, nada más cumplir a todos los mandamientos de Dios nos tendrá bendición. Claro que sí. Ah, eso es muy fácil. Eso no es difícil. Si nosotros esforzamos, tratamos, procuramos, nosotros podemos cumplir a todos los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Oh, ellos creyeron en ellos mismos. Ellos pensaban que ellos tenían capacidad para cumplir a todos los mandamientos. Ellos pensaban que ellos tenían capacidad para obedecer a todos los mandamientos de Dios. Por eso, cuando Dios les presentó un contrato, ellos, ¿qué dieron? ¿Cómo? Ellos firmaron. Todo el pueblo de Israel, con una sola voz, ellos juraron delante de Dios. Nosotros haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Desde que ellos juraron delante de Dios, significa ellos firmaron en el contrato. Ya, nosotros estamos de acuerdo para recibir la bendición. Nosotros estamos de acuerdo para llegar a la justicia de Dios, a la santidad de Dios por medio de nuestras obras, por medio de obras de la ley. Estamos de acuerdo. Ellos firmaron, ellos juraron delante de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces ah, ese contrato, y lamentablemente ese contrato invalidaron. ¿Cómo? Invalidaron. Entonces, vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Jeremías. Jeremías capítulo 33. La vamos a buscar Jeremías capítulo 33. Jeremías, aquí, nuevo pacto, ¿no? Jeremías capítulo 30, no, disculpe, 31, disculpe, 31, 31. Jeremías 31, 31. Ya lo tiene todo, ¿no? 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya, antes de llegar nuevo pacto, ya existía antiguo pacto, ¿no? Ya aquí dice 31, y de 31, ya 32, ¿no? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ya, antiguo pacto. Los israelitas invalidaron, me hago entender. Oh, ellos juraron que iban a cumplir todo, pero ninguno de ellos cumplieron. Ninguno de ellos cumplió. Por eso ellos mismos invalidaron el pacto. Amén. Oh, entonces, por medio de antiguo pacto, por medio de la ley, por medio de los mandamientos de Dios, para santificarnos, justificarnos, perdonarnos, era imposible. Si me hago entender, era imposible. Porque la ley de Dios vino al mundo
para enseñarnos que dentro de nosotros mismos no mora nada bueno. ¿Si me hago entender o no? Porque el problema es, desde Adán, los humanos dejaron de oír la palabra de Dios, sino comenzaron a oír la voz de su propio parecer, la voz de su propio pensamiento, la voz de su propia justicia, la voz de su propia razón. Desde Adán, los humanos comenzaron a oír la voz de sí mismos. ¿Me hago entender? Oh, por eso, mientras los humanos están escuchando de la voz de sí mismo, nunca se encuentra con la paz, nunca se encuentra con la verdadera esperanza, nunca se encuentra con seguridad en su corazón. Dios que desea, en lugar de oír la voz de nuestro sí mismo, a oír la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, usted sabe, los hermanos, qué situación nosotros tenemos ahora no es problema. Si podemos oír la voz de Dios, viviremos. Amén. Viviremos. O sea, por ejemplo, los israelitas, ellos se rebelaron contra Dios. Entonces Dios les envió serpientes ardientes. Tenían veneno fuertes. Entonces los serpientes ardientes llegaron al campamento de Israel, mordieron a muchos israelitas. Amén. ¿No? Entonces, por causa de veneno de serpiente ardiente, muchos estaban en sufrimiento, angustia. Que algunos israelitas vinieron a Moisés. Y Moisés era siervo de Dios que les guiaba. Pues algunos israelitas vinieron a Moisés. ¿Ellos qué pidieron? Nosotros, ¿no? Nosotros cometimos pecados. Nosotros hemos sido rebeldes delante de Dios. Por favor, usted ore a Dios, usted roga a Dios para que Dios saque todo esto serpiente ardiente delante de nosotros, así. Amén. O sea, en este momento, Moisés oró a Dios. ¿Dios qué dijo? Hágalo. ¿Cómo? Hagan. Prepare un asta y ponga serpiente de bronce en asta. Cualquiera que mirare a la serpiente de bronce vivirá. ¿Qué dice? Vivirá. Entonces, ya, el camino de Israel, los deseos de Israel, ¿qué era? Dios saque serpiente ardiente de ellos. Pero el camino de Dios era dejando serpiente ardiente entre ellos, solo levanta un serpiente bronce en una asta. Cualquiera que mirare a serpiente bronce vivirá. Amén. Amén. Ya, antes de levantarse serpiente bronce, ¿alguno murió? Murió, ¿por qué? Por causa de veneno de serpiente ardiente. Pero después de levantar serpiente bronce, si alguien muera, no murió por un veneno de serpiente, sino oh, oh, escucharon la voz de Dios a través de Moisés, pero abandonaron la palabra de Dios y escucharon la voz de su propia razón, la voz de su propia experiencia. Amén. Amén. Oh, ya usted sabe, cuando una serpiente venenosa le muerde, aquí ¿qué hace? ¿Qué hace? Con cuchillo. Amarando, ¿cierto? ¿No? Amarando con algo, ¿no? Amarando aquí para que veneno no llegue al corazón, amarando fuertemente. Amén.
o vaya al hospital para tomar medicamento. Pero Dios, ¿qué dijo? Mirar a la serpiente bronce, vivirá. O sea, el camino de Dios, el camino de los humanos, eran muy diferentes. Aquí, en aquel tiempo, ¿quién vivió? Cual, cualquiera que escucharon la voz de Jehová por fe y miraron a la serpiente bronce, ellos vivieron. Amén. Amén. Así es. Ustedes, nuestro pecado tan negro, nuestro pecado tan terrible, horrible, puede ser perdonado, puede limpiar una sola vez para siempre. Amén. Amén. Oh. Entonces, muchas personas que piensan, para limpiar nuestros pecados hay que orar mucho, mucho. Hay que tener mucho ayuno. Hay que pedir perdón muchísimo. ¿Me hago entender o no? Pero el camino de Dios para que uno sea salvo es cómo uno puede ser perdonado de todos sus pecados. Todos los pecados tan negros, tan sucios, muchísimo. Una sola vez para siempre puede perdonar. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a buscar la palabra de Dios. San Juan 6. San Juan capítulo 6, versículo 40. San Juan 6:40. ¿Ya lo tiene todo? Ya 6:40. Vamos a leer todo junto. A la una, dos, tres. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Ya, ¿cómo una persona puede lograr la vida eterna? ¿Cómo una persona puede tener perdón eterno? ¿No? Como israelita, ¿no? Ellos estaban en sufrimiento, angustia. Pero Dios, ¿qué dijo? Cualquiera que mirare serpiente bronce vivirá. Amén. Amén. Oh, no importa la situación, condiciones, sino por mirar a la serpiente bronce vivirá. Amén. Amén. O sea, hay dos voces. La voz de Dios, la voz de nuestra razón. La voz de Dios o el pensamiento de israelitas. La palabra de Dios o camino de los israelitas. Amén. Uno de dos. ¿Creen en la palabra de Dios o creen en nuestra propia razón? Ya bueno, ¿qué dice? Mirará a la serpiente, vivirá. Amén. Igual, igual. ¿Cómo nosotros podemos ser perdonados de todo nuestro pecado? ¿Cómo el veneno de todo nuestro pecado se van de nosotros? Amén. Se van de nosotros. ¿Cómo se van de nosotros? Una sola vez para siempre. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser así? Aquí que dice, ve al Hijo. Como israelita vieron a la serpiente de bronce. Nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo que estaba crucificado en la cruz. Amén. Amén. Ya, hermano, Jesucristo murió en un sótano. ¿No? Jesucristo murió en una casa. No, Jesucristo murió crucificado en la cruz. Jesucristo no murió en un lugar cerrado, sino Jesucristo murió en lugar abierto. ¿Qué dice? Ve al Hijo. Jesucristo estaba crucificado en la cruz para que todo el mundo viera. No murió en una casa, tampoco en un lugar sótano, sino Jesucristo murió en lugar abierto para que todo el mundo lo viera. Porque cuando todo el mundo
Mira a Jesucristo que se encuentra, que se encuentra. Todos nuestros pecados están cargados nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oh, vamos a buscar la palabra de Dios, ¿no? Hay una palabra. Isaías 53, 6. Nosotros, 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Ya lo tiene todo? Vamos a leer todo junto. Isaías 53, 6. A la una, dos, tres. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, que eres Cristo. Jehová cargó todo nuestro pecado en él. Amén. 자, Dios que desea, no miremos a nosotros mismos, no fijemos en nosotros mismos. ¿Por qué? Nosotros no tenemos nada bueno. Amén, amén. 어, no tenemos nada bueno. Hoy una mosca me estaba molestando en el baño. Oh, una mosca me estaba molestando en el baño. ¿Qué yo hice? Con toalla. Estaba solucionado. No quería ver a mosca. Hermano, si uno reconoce que en mí no hay nada bueno, ya no mira más a sí mismo, tampoco fija en sí mismo. Amén. Amén. Ah, ya, ustedes, hay aquí una casa derrumbada por sismo. Ay, qué lástima, ¿no? Hay una casa derrumbada por sismo. Entonces, una persona le ofrece un apartamento que está San Borja. ¿En dónde? San Borja. En una casa tenía, pero por sismo se derrumbó. Se le ofrece una casa de 500 metros cuadrados que está en San Borja. Ustedes, ya, puede mudarse. Ay, no. Disculpe. Ay, Ay, no. Hay una casa de 500 metros en San Borja. Esa casa. Uy, 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 ay, 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 esa mi casa. Ay, está derrumbada. Ay, usted ya puede mudarse. Ay, no. Ay, esa casa. Una casa de 20 metros cuadrados está derrumbada. Ya, allá, San Borja, una casa de 500 metros cuadrados. Ay, no, no. Así, aquí va a ser así. ¿Eh? Usted va a ser así. Ah, se le ofrece una casa que es una casa de 500 metros cuadrados en San Borja. ¿Usted qué van a hacer? Hoy feliz, soy feliz. Sin mirar atrás me voy. Ay, allá hay, lavadora, semi lavadora. No, no sé, alguien Jefferson. Allá una lavadora automática. Amén. Pues entonces, igual, cuando uno se da cuenta, ya en mí, por la ley de Dios, ¿no? En mí no mora nada bueno. Ya nosotros no podemos fiar más en nosotros mismos. Ya nosotros no podemos hacer caso de la voz de nosotros mismos. Amén. No, sino ¿qué hacemos?
cambiamos la dirección a Jesucristo. Y nosotros seamos oyente de la palabra de Jesucristo. Nosotros seamos creyentes de la palabra de Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Raab, ella tenía mucha esperanza en Jericó. Amén. Mientras ella tenía esperanza en Jericó, ella tenía una vida sucia, inmunda. Amén. Pero un día ella escuchó de Dios. Un día ella escuchó de la palabra de Dios. Un día ella escuchó de la voluntad de Dios sobre Jericó. ¿Jericó qué? Jericó, dentro de la voluntad de Dios, Jericó ya está destruida. Amén. Entonces, cuerpo de Raab estaba dentro de Jericó, pero corazón de Raab se arrepintió de Jericó a Israel. Amén. Amén. Oh, eso es. ¿Sabe? El arrepentimiento que la palabra de Dios dice no es que pidiendo perdón sobre las obras malas que nosotros hemos hecho. El arrepentimiento que la palabra de Dios nos está hablando es dejar de oír de nuestra propia voz y oír de la palabra de Jesucristo. Amén. Oh, usted, los hermanos, ¿qué situación, qué dificultad tenemos? No hay problema. Si nosotros podemos oír esta noche, podemos oír la palabra de Dios en nuestros corazones. Nada es mal. Todas las cosas nos ayudan para el bien. Amén. Oh, ya tenemos mala situación según nuestro propio parecer. Pero por la palabra de Dios que dice, todas las cosas nos ayudan para el bien. Ah, ¿qué tenemos? Ah, esa mala situación está conmigo. ¿Por qué? Esa situación no es mala, es buena situación. Entonces, en medio de situación difícil, caminando con seguridad, alegría. Los hermanos, ¿por qué la ley de Dios vino al mundo? Para enseñarnos que en nosotros mismos no mora nada bueno. ¿Para qué? ¿Sabe? La ley de Dios no vino al mundo para cambiarnos. La ley de Dios no vino al mundo para cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento, sino la ley de Dios vino al mundo para que nosotros tengamos corazón arrepentido. Corazón arrepentido es en lugar de oír la voz de nuestra propia razón, en lugar de oír la voz de nuestro propio parecer y oír la palabra de Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, gracias a Dios por oír la voz de Jesucristo. La voz de Jesucristo, ¿qué dice? Vamos a oír. Consumado es. ¿Qué dice? Jesús, ¿qué dijo? Consumado es. Cuando Él murió en la cruz. Última palabra que Él dijo, consumado es. Consumado, ¿qué significa? Por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Él hizo perdonar todos nuestros pecados. Ya nosotros alzamos nuestros ojos, miramos a Jesucristo. ¿Qué se encuentra en Jesucristo? Se encuentra en Jesucristo todos nuestros pecados. Amén. Amén. Satanás nos engañaba. Tú tienes pecado, tú tienes pecado, tú tienes pecado. Tú has pecado, tú has cometido pecado, tú tienes pecado, tú tienes pecado. Pero Jesús, ¿qué dice? Mire a Jesucristo. Cuando nos alzamos nuestro, miramos a Jesucristo. ¿Qué se encuentra? Todo nuestro pecado se encuentra en Jesucristo. Amén. Oh, todos mis pecados están en Jesucristo. Oh, yo no tengo pecado. No tengo pecado no por no haber cometido pecado, sino
Jesucristo llevó todos nuestros pecados en él. Por eso no se encuentra ningún pecado en nosotros. ¿Cierto? Jesucristo llevó todo nuestro pecado. Miremos a él. Y luego no solo él llevó, sino por derramamiento de sangre, él pagó precio de todo nuestro pecado una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Jesucristo no está limpiando nuestro pecado diariamente, sino una sola vez para siempre. Por eso, única persona que puede decir esa palabra consumado es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Hebreo capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ya lo tiene, Hebreos capítulo 9. Ya lo tiene todo. Hebreos capítulo 9, hermanos. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 9, versículo 26. 9:26. Ya lo tiene todo, ¿no? Aquí dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, Jesucristo, una pregunta, según nuestro parecer, Jesucristo se presentó hace 2000 años. Amén. Pero según ojos de Dios, Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos. Oh, todavía estamos en eso, ¿no, pastor? Todavía no ha terminado siglos. Ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Oh, pero es Dios que dijo, según ojos de Dios, Jesucristo no se presentó hace 2000 años. Según ojos de Dios, Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos. ¿Por qué causa? Hay un clave muy importante, ¿no? La Apocalipsis que dice, Jesucristo es Alfa y Omega. Alfa significa el principio, Omega significa el fin. Jesucristo mismo es el principio, el fin. Amén. Por eso cuando Él quitó nuestros pecados, cuando Él perdonó todo nuestro pecado, Él solo pudo quitar todo nuestro pecado eternamente, desde el principio hasta el fin. Amén. Por eso Dios no nos encargó para solucionar nuestro pecado, porque si Dios no se encarga para solucionar nuestro pecado diariamente, amén, diariamente, luchando, peleando, pero no puede terminar. Amén. No, pero Jesucristo no entregó problemas de nuestro pecado a nosotros, sino Dios entregó problemas de nuestro pecado a Jesucristo para que Él solucionara. Entonces, Él solucionó eternamente. Amén. O sea, vamos a buscar otro pasaje de la Biblia. Hebreo capítulo 10, versículo 10. Cuando hubo terremoto, un invitado, cuando hubo terremoto este domingo, un invitado vino a la iglesia. Ese invitado, ese invitado, cuando hubo terremoto, se quedó. Oh, lo- ese invitado se quedó. Varios hermanos. Pero ese invitado se quedó porque no hay más lugar más seguro que la iglesia. No sé qué. Ya, vamos a ver, Hebreo capítulo 10, versículo 10. ¿Ya lo tiene todo, hermanos?
Sí, vamos a leer todo junto a la una, dos, tres. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Somos santificados. Amén. Hermanos, al corazón arrepentido es dejando de oír la voz de nuestro propio pensamiento y escuchando la palabra de Jesucristo. Amén. Usted esta noche no haga otra cosa, solo escuche la palabra de Dios. Tiene dificultad, problema, solo escuche la palabra de Dios. Si usted tiene mucho pecado, solo escuche la palabra de Dios. Todo nuestro pecado ya está solucionado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, por eso nosotros ya no somos pecadores, sino somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo quiero hacer preguntas. Yo antes oía de mi propia voz, mi propio parecer. Por eso yo pensaba que yo era pecador. Pero ahora yo escucho la voz de Jesucristo, la voz de la palabra de Jesucristo. Ahora yo soy santificado, yo soy justificado por medio de Jesucristo. Ya yo soy limpio por medio de Jesucristo. Si tiene esa fe, levante mano, por favor. Vamos a aplaudir a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gran cambio es, ¿desde cuándo inicia el cambio? Desde que nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Sabe? Rebeca, ¿qué dijo a su hijo Jacob? Solamente obedece a mi voz. O sea, vamos a ver la Génesis 27. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, 8. Ya, Rebeca, ¿qué dijo a Jacob? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. O sea, eso era la palabra de Rebeca, su madre. O sea, versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí Esaú, mi hermano, es hombre belloso, y yo lampiño. Quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador. Traeré sobre mí maldición y no bendición. Eso era la voz propia de Jacob. ¿Me hago entender o no? Ya, Jacob, mientras él estaba oyendo de su propia condición, de su propio parecer, él debería estar bajo la maldición. Amén. Él debería estar bajo depresiones. Él debería vivir bajo desesperanza. Versículo 13. ¿Ya lo tiene? Ya, 13. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Qué dice? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Entonces, maldición de Jacob. Rebeca, ¿qué dijo? Tu maldición sobre mí. Rebeca cargó la maldición de Jacob. Amén. No, cuando nosotros vimos a Rebeca, como igual que Jesús, Rebeca era sombra de Jesucristo. Gracias al Señor, porque Jesucristo fue maldito en lugar de nosotros. Amén. Amén. 자, 아, 아, 1.
Hermano Jimmy, por favor. Hermano Jimmy. Hermano Jimmy está aquí. 자, hermano Jimmy, pecador. ¿Cómo? Pecado. Domingo pasado él era pecador también, ¿no? Hace hoy él era pecador. Ya, pecador. Entonces, ¿qué pasa? Él nació por pecado en este mundo. Por eso, encima de él, por causa de su pecado, encima de él, ¿qué llegó? Por causa de su pecado, o sea, dale. Por causa de su pecado llegó la maldición. ¿Me hago entender o no? Oh, él nació bajo, no bajo bendición, él nació bajo maldición por causa de su pecado. Amén. Oh, entonces, ¿qué pasó? Ya maldición está sobre Jimmy. Amén. Hermano Jimmy, ¿cómo puede escapar de maldiciones? Él no puede. Él debería ser maldito, él debería entrar al infierno. Pero, aleluya, nuestro Señor Jesucristo. Necesita otro. Hermano Elías. Sí. Disculpe, ya. Hermano Elías, pase adelante, por favor. Aquí este lado. Ya. Por causa de su pecado, la maldición de la ley está sobre Jimmy, ¿no? Amén. Oh, hermano Jimmy tenía que ser por medio de maldición, él tenía que ir al infierno. Tenía que estar bajo la ira de Dios. Pero, aleluya, Jesucristo quitó todos los pecados de Jimmy y lo cargó Jesucristo. Ya eres Jesucristo. ¿Me hago entender o no? Oh, amén. Oh, entonces la maldición de la ley que estaba sobre Jimmy. Oh, oh, el pecado pasó para allá y dice, ¿qué pasa? Ya por aquí. Jesucristo recibió la maldición de la ley y murió. ¿Me hago entender? No. Por medio de su muerte, Él resolvió todos nuestros pecados. Así. Amén. Amén. Oh, por eso, gracias a Dios. Usted de una pregunta. ¿Usted tiene algún hijo que estudia en el colegio privado? ¿Algunos hijos que trabajan en colegio privado? Sí. Entonces, los hijos de ustedes pagan al colegio para estudiar o ¿cómo se llama, hermano? Me olvidé el nombre suyo. Sí, sí, hermano. Hermano Adolfo. ¿Usted tiene hijo que estudia colegio privado? Sí, sí, ok. Hermano Adolfo, una pregunta. Su hijo estudia en el colegio, ¿cierto? ¿No? Para estudiar allá hay que pagarlo, ¿no? Pues su hijo paga o no. ¿Quién paga? Papá paga. ¿Me hago entender o no? Ah, pero en el colegio, ¿qué dice? ¿Su hijo cómo se llama? Camila. Camila. Camila, hija. Entonces, en el colegio, dice, Adolfo pagó o Camila pagó. ¿No? Oh, entonces para pagar Camila, ¿qué hizo? Nada. Sino su papá hizo todo sacrificio, su papá pagó. Pero, colegio, ¿cómo considera? Camila pagó. O sea, ¿quién sacrificó por nosotros? Jesucristo sacrificó. Pero Dios, ¿qué dice? Jimmy pagó. Jimmy pagó precio de todo su pecado. Pero ¿quién pagó? Jesucristo pagó. O sea, ahora, ¿qué es importante?
Jimmy antes escuchaba la voz de sí mismo. Mientras usted estaba escuchando la voz de su propio parecer, la voz de sí mismo, ¿cómo usted se sentía? Y a veces con mucha preocupación, ¿no? Y con mucha tristeza, venían muchas preocupaciones, angustias, a veces dolores y muchas cosas negativas, a veces pensaba, Desesperación. desesperaciones, Oh, play. pleito, hacía problema, o cólera también sentía, así, Oh, mucho ah, fastidio sí. también. Mientras hermano Jimmy escuchaba la voz de sí mismo. Amén. Amén. Pero un día, hermano Jimmy escuchó la voz de Jesucristo. Ya, no sé si Jesucristo, ¿qué va a decir a Jimmy? Yo llevé tus pecados. ¿Cómo? Yo llevé tus pecados. Consumado es. ¿Qué más? Yo llevé tu preocupación, tu angustia, tu sufrimiento, tu dolor. Wow. Jesucristo lo llevó. Amén. ¿Cierto, no? Oh. Jesucristo lo llevó. Ya, Jesucristo, ¿qué dice? Todo está preparado en mí, ya. Todo está preparado en mí. Ya. Amén. 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 Tiene situaciones, circunstancias, pero tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Ya, Dios está preparado todo. Amén. Hermano, poquito más espere. ¿Eh? ¿Cómo? Gracias. Usted puede entrar ya. Un aplauso, por favor. Hermano, espere un poco más. Jesús nos ha esperado miles de años. Esperamos un poco más en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, el que cree en mí no será avergonzado, dice. ¿Me hago entender o no? Los hermanos, por favor, cuando usted camine, cuando usted cree, hasta el fin cree en Dios. Amén. Hasta el fin cree en la promesa de Cristo Jesús. No será avergonzada. Mientras nosotros oíamos de nosotros mismos, estábamos en desesperaciones, en angustia, en sufrimiento. Hoy cambiamos. No actitud, sino la vista de nosotros. A nosotros mismos, a Jesucristo. Amén. Oh, Jesucristo nos dice, todas las cosas nos ayudan para el bien. Amén. Oh, todo el Perú será salvo. Toda la ciudad Lima será salvo. Tú y tu casa serás salvo. Amén. Ah, confiamos en Dios. Caminamos delante de Dios. Vamos a orar delante de Dios.